Vamos a ir al capítulo 5 que es Sé un siervo de su presencia. Nosotros ya vimos hasta el momento varios ser antes de hacer primero. Luego sé un siervo con un mundo interior bien organizado, un siervo de una mente bíblica, un siervo apartado y ser un siervo de su presencia. Honestamente, esto en muchas iglesias se trabaja a otros niveles. Les digo, yo ya he podido participar en otras congregaciones donde realmente sí, pues esto lo ven de otra manera. Nosotros lo vamos a ver de la manera más humana posible, como es ahora sí que el estilo de comunidad de fe. En otras iglesias, la presencia de Dios significa muchas cosas, pero aquí nosotros vamos a tratar de verlo como si Jesús realmente estuviera aquí con nosotros, ¿no? Apersonado en persona. Y la idea es justamente esa, ¿no? Que podamos entender que su presencia como dice la Biblia, es universal. Él está aquí, está con nosotros aquí, con Ámbar y conmigo, está con Laura, está con Manny, está con Robert, con Susi allá, no está con Robert y Adri, está con Giovanna, está con Cari, está con Millo, está con Mel, está con cada uno de nosotros de manera personal. Tenemos que entender la omnipresencia de Dios. Y este es un punto que la verdad nadie entiende al principio y después cuando ya lo entendemos no lo nos hacemos como que no lo entendemos. Porque Ujú. si tuviéramos, y creo que Marco lo ha mencionado alguna vez, si tuviéramos realmente la conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento, no haríamos muchas de las cosas que a veces hacemos. Y eso es súper fuerte porque o sea, no estaríamos haciendo las cosas que hacemos, no estaríamos pensando las cosas que pensamos, y es una bronca porque es real, o sea, Dios está con nosotros. Y si decimos que Dios no está con nosotros, entonces, ¿de qué estamos hablando? La idea es que podamos nosotros entender que su presencia y que ser siervo de su presencia es más que algo teórico, es algo que existe, algo que es palpable en todo momento y en todo tiempo. Entonces dice Éxodo 33 13 al 15 dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y es algo que Moisés le estaba justamente pidiendo a Dios. Cuando hablamos, el libro dice, cuando hablamos de un siervo de su presencia, nos referimos al creyente que anhela vivir en la presencia de Dios y que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que esta presencia no se aparte de él. Yo no sé cómo han sido sus vidas, pero en mi caso, yo recuerdo muy claro un día que cometí un pecado. Yo recuerdo que esa vez que yo pequé, sentí como si me quedara solito, como si me hubieran desamparado, como si me hubiera abandonado todo, y sentí la convicción de pecado en ese momento que estaba sobre mis hombros. Dije, no, yo no quiero volver a sentir eso nunca más en mi vida, no voy a pecar así por voluntad propia y dejé ese pecado que estaba haciendo en ese momento. Y fue para mí muy claro porque yo llevaba menos de un año los caminos del Señor y dije, no, yo no le quiero fallar a Dios, no le quiero fallar a Dios. Después ya pude yo pedirle perdón a Dios, obviamente rectificar mi camino y cambiar pues, mi vida, y dejar de alinearme a ese tipo de momentos donde podía pecar de esa manera. Pero dice aquí, el creyente debe de estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que esta presencia no se aparte de él. Dios siempre está presente en cada pulgada del universo, dada su omnipresencia, pero cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, nos referimos a su actividad expresada en nuevas conversiones. O sea, esto es tremendo porque si esto no está pasando en la iglesia, o sea, en las iglesias, es porque nosotros los servidores no estamos tomando en serio la presencia de Dios. Dice, cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, nos referimos a su actividad expresada en nuevas conversiones, en arrepentimiento de hábitos pecaminosos de parte de creyentes, fortalecimiento de matrimonios, gozo en la vida de la iglesia y crecimiento a la imagen de Cristo de una forma evidente. Estas cosas no necesariamente están presentes en cada creyente, ni tampoco están presentes en cada iglesia. Es difícil definir cómo se manifiesta el anhelo de un creyente por la presencia de Dios, pero Moisés es un buen ejemplo de un líder con esta característica. Recordemos que Moisés venía de Egipto, él era especialista en entender cosas sobrenaturales. Cuando se encendió la zarza,
Moisés le llamó la atención, pero no dice la Biblia que tuvo miedo o se tiró al piso, o sea, por temor, porque él sabía que las manifestaciones en ese momento, hablando de ese tipo de cosas, de magia, vamos a ponerlo así, que él podía tener posibilidades de ver en el palacio. Recordemos que luego él llegó al palacio y los magos convirtieron sus varas en serpientes y luego la serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Pero él ya estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas diferentes, de cosas pues espirituales. Entonces nosotros en lo humano no estamos acostumbrados a ver pues cosas como las que vio Moisés, pero para nosotros la mejor manera de poder ver que la presencia de Dios está en una iglesia es cuando pasa esto, cuando dice, nuevas conversiones, arrepentimiento de hábitos pecaminosos de parte de creyentes, fortalecimiento de matrimonios, gozo en la vida de la iglesia y crecimiento a la imagen de Cristo. Y esto honestamente requiere de muchísimo trabajo físico que sinceramente el pastor, en este caso Franco y Rocío, los pastores no pueden solos. Nosotros entonces es donde tenemos que entrar y nosotros tenemos que ser un instrumento y vamos a llamarlo así, un receptáculo de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, para que eso pueda fluir en la iglesia, porque de nada serviría que el pastor y su familia estén orando y estén ayunando si los que estamos ahora sí que alrededor o estamos siendo parte del servicio, no estamos tampoco haciéndole pues eco a lo que ellos están haciendo. Un esfuerzo espiritual. Dice la Biblia que entre más personas haya haciéndolo es mejor. Dice, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en algo, Dios hace las cosas. Y en las peticiones de oración, y cuando hay dos personas o más congregadas en su nombre, Dios está en medio de ellos. Dice Salmo 133 que Dios envía bendición y vida eterna. Dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando, ay, mirad qué bello y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí, dice, envía Dios bendición y vida eterna. Y esa es la cuestión que nosotros a veces no podemos entender. ¿Y qué pasa? Que le dejamos entrada al enemigo con nuestros propios errores. A veces nosotros mismos nos equivocamos. Uno de mis más grandes errores, y lo platicábamos ayer, mi esposa y, este, y yo también, es que a veces yo me clavo tanto en mis papel de hacer las conexiones y todo el rollo que como que me deshumanizo o me clavo en eso. Y estoy como en automático, y eso tampoco está bien, porque lo decía Marco en las conferencias de matrimonio, nosotros los hombres somos como los waffles, o sea, tenemos un compartimento, o sea, nuestro pensamiento está compartimentado, entonces no podemos, yo no puedo, o sea, si veo que no he terminado de hacer la instalación, hasta que no acabe ya, ay, estoy feliz, voy al otro, ahora voy a conectar la secuencia, ahora esto, y a veces en ese actuar me deshumanizo, en mi caso, y ahí es donde pierdo como que la noción de lo que está pasando. Y cuando me cae el 20 como este tipo de cosas que digo, sí, cierto, o sea, no estoy siendo el instrumento, la persona favorita de Dios en ese momento. Porque no sé si ustedes sabían, pero hay dos personas, solo hay dos tipos de personas que Dios usa como instrumentos de su presencia, que son a las personas que oran y a las personas que adoran. Y eso es lo que nosotros a veces como que nos desconectamos de eso, y cuando estamos sirviendo, hoy yo tomo fotos, yo tomando fotos, y, ay, que esta foto se haga mejor, no, que se haga más clarita, no, o sea, y estamos más metidos en otras cosas, o a ver, estamos tocando, no, aquí sigue, no, yo ahorita voy a hacer sol, y luego fa, o sea, cada quien está en su rollo, y ahí es donde nosotros tenemos como que bajar las rayitas, y digo, gracias a Dios tenemos pastores, tenemos líderes que están a cargo y que nos van, oye, sabes que aquí como que la estás regando, ¿no? Y como que aquí debes de hacerlo mejor, aquí puedes cambiar esto, y gracias a Dios por ello, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y sobre todo hacer lo que hizo Moisés. Moisés dice que era una persona humilde y aceptaba todo lo que venía, ¿no? Dice adelante, dice, en el texto de Éxodo 33:12 llaman poderosamente la atención las peticiones de Moisés para con Dios. Él se dirigió al Señor de la siguiente manera: te ruego que me hagas conocer tus caminos, que haya gracia ante tus ojos. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Te ruego que me muestres tu gloria. O sea, esas son peticiones que Moisés estaba haciendo. Si dan cuenta, no estaba diciendo, no, pues yo quiero ser un mejor gobernador para toda la gente que me has encomendado desde Egipto, no. O él decía, no, yo quiero ser un mejor administrador de la comida, que no, tampoco. Él estaba enfocado en una comunión con Dios. Y eso es lo que a veces nos truena, porque en vez de hacer eso, nos clavamos en que, chin,
ay, tenemos que tener listo todas las 12 y corre, ay, no llega, si llegó, no llegó, a ver, hay que conectar acá, y entonces ya, perdimos. Y nosotros, bueno, no sé si sabían, pero los músicos llegamos un poco antes a ensayar, y ese tiempo, pues lo ocupamos para, ok, afinar cosas, pero a veces en ese lapso, de 11 a 12 y media, a veces hay una desconexión que no debería de haber, o sea, yo creo que, espero yo que no todos nos desconectemos, a mí me ha pasado, y aquí pasa que Moisés no estaba preocupado por las cuestiones terrenales, sino por cómo Dios estaba con él conectado, porque dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos, dirección, que haya gracia ante tus ojos, que realmente le agrademos a Dios en ese momento, que su presencia esté con nosotros en ese momento, porque es lo que buscamos, y que realmente su gloria se manifieste en el lugar. No hay una sola petición egocéntrica de su parte. Todas y cada una de estas cosas tenían que ver con la persona de Dios, la cual habla de un siervo que vive de una manera Dios céntrica y nos deja ver que este es un hombre de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle que nosotros tenemos que cuidar para ser un siervo de su presencia. Cuando estamos en la iglesia solamente son 2 horas, bueno, 12:30 a 2, es hora y media. Esa hora y media tenemos que realmente empezar a trabajar porque es parte de justamente lo que se busca, enfocarnos en que la presencia de Dios se manifieste. Y obviamente también tenemos que dar pasos, entender qué tan importante es orar en cada ministerio, qué tan importante es estar enfocado en ese momento, porque si no, el enemigo, miren, anda buscando, ahora sí que cualquier pequeño descuido para hacer cosas que no deberían de pasar, pero lo importante es que como si nosotros somos realmente, como platicamos hace rato, esas dos personas, o somos intercesores o somos adoradores, nosotros realmente estamos siendo como ese imán de la presencia de Dios y Dios se manifiesta. En mi experiencia, antes de llegar a Comunidad de Fe, llegué a una iglesia de 280 personas y después de 5 años ya éramos 7,000 personas. El punto clave fue justamente esto, o sea, empezar a organizar de manera física una reunión, que es lo que nos lleva a entender cómo está formado y ordenado todo. Y después de ahí viene esta parte, el poder atraer la presencia de Dios de tal manera que cuando estemos en la reunión, sea de donde esté, sea de maestros de niños, sea en bienvenida, sea en lo que sea que estemos sirviendo, que la presencia de Dios se mueva a través de cada uno de nosotros. Incluso la comida. Una de las cosas, por ejemplo, que se ha hecho en Cancún, cuando empezamos a trabajar ahí en la cuestión de cafetería, mi familia y yo que abrimos también, nos tocó abrir cafetería ya igual, fue que a los de seguridad que a veces no tenían ni qué comer, que ni siquiera eran creyentes, les compartíamos aunque sea una agüita o un sándwich. Y créanme que para ellos era algo tan impresionante porque todo mundo hace las cosas para obtener algo a cambio. Y ellos decían, oye, pero, oye, no tengo para, no, no importa, o sea, tú cómetelo. Creo que, bueno, los que estaban a cargo también de los snacks, Rafa, Emilio, también les daban a ellos, les bendecían de alguna manera. ¿Qué pasaba? Que los mismos seguridades al rato ya se están congregando con nosotros, que ni siquiera eran creyentes, que ni siquiera eran convertidos ni nada, pero como sentían ese amor de parte de la iglesia, pues empezaron a integrarse. Y así la iglesia también empezó a crecer. La otra iglesia que les comento, ni siquiera teníamos eh, piso ni techo. Entonces, cuando llovía, pues teníamos que correr con lonas y tapar los instrumentos y tocar así. No había de otra manera. O a veces, si no había lluvia, pues teníamos que regar agua en la tierra porque se salía, levantaba el polvo y cuando cantamos terminamos todos empanizados de la garganta. Pero, ¿qué pasa? Que la iglesia, o sea, empezó a hacer estas cosas, empezamos a ordenar ministerios, empezó a trabajar todo, se empezó a establecer todo un orden, que es lo que ya tenemos, gracias a Dios. Y después, ahorita lo que nos sigue ya después de la organización es justamente eso, que cuando estemos en esos momentos en la iglesia, no podamos desenfocarnos en ningún momento de que estamos llamados a ser justamente esos siervos de su presencia. Cuando empezamos a conectar eso y dejamos todas las cosas, preocupaciones, dicen los pastores que les dejamos los frijoles o que dejamos la ropa tendida y que va a llover, o sea, que dejamos ahí, o sea, todas las preocupaciones de afuera y nos enfocamos en la presencia poderosa de Dios, Dios empieza a hacer cosas. Pero esto es algo que honestamente
Y se los digo ahorita que no vamos a estar, porque es algo que van a experimentar ustedes y tienen que experimentar a partir de ahora, porque no, la iglesia no depende de una o dos o tres personas, ni tampoco de Franco, el pastor, o su familia, sino de todos y cada uno. Todos somos la iglesia. Entonces, nosotros somos llamados a ser esa imán de la presencia de Dios para que cuando estemos sirviendo realmente seamos como Moisés. Y es algo que caracterizaba a Moisés. Dice la Biblia que su rostro resplandecía porque estaba tan en contacto con Dios que realmente su rostro cambiaba de manera especial, porque él sabía que estaba dependiendo total y absolutamente de Dios, incluso en los peores momentos. Dice, ahora bien, caminar con Dios no es hacer, porque también eso hay que aclararlo, no es hacer un devocional al día, aunque esto puede formar parte de esa vida de intimidad con Él. Muchos que tienen una práctica devocional no exhiben el carácter de Cristo en sus vidas porque muchas veces durante ese tiempo se lee la Biblia y se la marca, pero desafortunadamente esa Biblia no marca la vida al que la lee. O sea, hay personas que tienen muchísimo conocimiento y que saben un montón de la Biblia y saben un chorro de cosas, pero la Biblia no está en sus corazones. O sea, está el conocimiento en sus mentes, pero en su corazón no hay nada. O sea, y aquí lo que buscamos es justamente eso, que nosotros no seamos fariseos, dice allá abajito. No hay nada peor que desarrollar un estilo de vida farisaico, porque seguir una rutina diaria de oración y devocional nos convence muchas veces de que estamos bien, cuando en realidad esos ejercicios más que espirituales han pasado a ser rituales con los cuales Dios no se complace. Muchas de las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento al matar un animalito para poder tener ese perdón de los pecados que requería sangre, en el Nuevo Testamento cuando Cristo llega al templo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Este lo han convertido en un ¿qué? Una cueva, ¿no? Una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya era un negocio, o sea, ya llegaban y, a ver, dame la palomita, ahora sí, la palomita, ¿cuánto? No, pues les cuesta 10 monedas su pecado, salen de ahí y salen igual, o peor. O sea, esa es la cuestión, que nosotros, si nosotros no envolvemos lo que hacemos, lo que estamos haciendo para con Dios, esta vida de comunión real, no la llenamos de la presencia de Dios, por más que tengamos nosotros conocimiento, el conocimiento no, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que el conocimiento envanece. Bueno, Y nosotros nos volvemos, pues ya, no, pues estoy bien, ya leí, ya oré, ya, pero no se trata de eso, se trata de realmente hacer una introspección diaria, hacer una evaluación de nosotros mismos y estar cambiando y cambiando continuamente, porque Dios está queriéndonos transformar, dice que podemos renovarnos en Él. Dice, entonces, abajito también dice, no hay nada peor que desarrollar un estilo de vida farisaico. Dice, cuando Dios no se complace de eso. Moisés tuvo ujú. muchas pláticas con Dios y si recordamos cuando llegó el tiempo de ya prácticamente de su graduación, por así llamarlo, no la armó, o sea, no fue requerido, no llegó a la tierra prometida, porque su carácter pudo Mm, más que otra cosa. O sea, él se enojó y golpeó la roca cuando la instrucción no era golpear la roca. Y a veces nosotros también hacemos muchas cosas o pensamos que hacemos muchas cosas para Dios, pero esas cosas no nos están siendo determinadas por la voluntad de Dios, es una voluntad humana. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no hacerlo. O sea, dice, Dios le había dicho a Moisés que no iría en medio de ellos y que en su lugar enviaría un ángel que los acompañaría, porque recordemos que Dios se enojó por todo lo que hizo el pueblo de ahí, Israel, cuando bajó con las tablas y Moisés se dio cuenta que estaban adorando un ídolo y todo lo que pasó ahí. Y Dios dijo, no, yo ya no voy, yo ya no voy, pero les va a mandar un ángel. O sea, su presencia, aunque de cierta forma ya no era la presencia total de él, era la presencia de Dios a través de un ángel. Así Dios mantenía su promesa de hacerlos llegar hasta allá, pero cambiaba la relación con el pueblo de la intimidad a la lejanía. Podemos estar sentaditos bien bonitos allá, escuchando el mensaje de la prédica, ya sea en vivo o en video, pero podemos estar bien alejados de lo que Dios quiere de nuestras vidas primero y después de la iglesia. Entonces, dice aquí, ya no iría su presencia manifiesta con ellos, sino un ángel. Dios consideraba a los israelitas como su pueblo, pero ahora estaban tan disgustados con ellos que dejó de llamarlos mi pueblo y simplemente comenzó a referirse a ellos frente a Moisés como el pueblo que ha sacado de Egipto.
Y entonces ya no era el pueblo, ya no era, ya no, ya Dios decía, no, esos no son mi, pues, no, no son mi pueblo, esos son el pueblo que tú, Moisés, sacaste de Egipto. Y eso ya está muy fuerte, porque entonces ya ahí ya no hay una conexión de Dios directa con el pueblo. Nosotros tomamos estos ejemplos para no hacerlo. Entonces tenemos que hacer la diferencia en este momento y en este tiempo para que realmente Dios pueda moverse a través de lo que hacemos. Porque si no, la verdad, siéndoles honestos, y muy sinceros, no va a haber ningún desarrollo, ningún crecimiento de ninguna parte si nosotros no empezamos en nuestra vida personal a hacer cambios que nos lleven a mejorar nosotros primero y luego lo que está a nuestro alrededor. Dios nos ha dado, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos, talentos y dones? ¿Y qué pasó con el que tenía uno solo? No, yo lo entierro, y ahí lo dejo y regresa el amo y dice, ¿y qué pasó? ¿Y el talento que te di? Ay, señor, pues como yo sé que tú pues, agarras de donde no, pues entonces agarro ese talento y lo enterré para que no te enojaras. Bueno, y entonces, ¿qué dice el Señor? Pues el que tiene, más se le dará, ¿no? Y que el que multiplicó los talentos, pues hizo la labor que su Señor quería. A veces nosotros estamos así, cuando no desarrollamos esta comunión espiritual que Dios puede desarrollar en nosotros a través de su presencia y su Espíritu Santo, nosotros, el talento o el don que Dios ha puesto en nosotros al mandar a su Hijo único a morir en la cruz, dando hasta su última gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener esta redención y comprar la vida para nosotros, pues prácticamente lo estamos dejando enterrado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta conexión que Cristo realmente trajo a la humanidad para que pudiéramos tener una comunión cada vez más cercana con Dios es real, pero no hay nadie más que pueda experimentar esta comunión sino cada uno de nosotros. Y esa comunión solamente se desarrolla teniendo intimidad con Dios, en el sentido de leer su palabra, de escuchar lo que Él tenga para nosotros, porque a veces parece un monólogo, ¿no? A ver, sí. Y dice, bueno, sí. Ok, ok, sí, no, sí, ok, bueno, sí, 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 señor, gracias. Ok, y ya. Pero no es un diálogo. Entonces es lo que tenemos que empezar a construir nosotros para realmente poder mantener una comunión que pueda traer algo de cambio a nosotros, porque nosotros cada quien sabe cuál es el problema o el pie que cojea, o sea, sabemos muy bien, pero justamente porque sabemos cuál es nuestra falla, cuáles son nuestros puntos débiles o nuestras áreas de oportunidad, por eso tenemos que trabajar con Dios y ser sinceros con Él. Y la verdad, sí, 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 sí funciona. O sea, la persona que ven ustedes desde aquí, pues, no es la misma de hace 25 años. O sea, y creo que también en el caso de mis padrinos Franco y Rocío, tampoco las personas que son ahorita no eran hace 10 años. Y muchas personas, todos los que estamos aquí, creo que no somos los mismos. Pero a veces ese cambio de la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no lo permitimos hacer crecer más, porque nosotros mismos decimos, ay, hasta aquí, ya no más, hasta aquí, ya, 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 no, señor, ya, ya, con lo que te di es suficiente, no, ya, con eso ya, ya, ya no. Pero no es así, tenemos que seguir caminando para que la presencia de Dios nos transforme y pueda transformar primero nuestras vidas y después también eso pueda reflejarse en la iglesia. Dice, se podría pensar que Moisés fue un tanto presuntuoso al hacer ese tipo de preguntas al Señor y que debió conformarse con que Dios mismo prometiera enviarles un ángel. Pero esto no lo conformaba porque nunca había corrido detrás de un ángel. Él quería la presencia de Dios y nada fuera de su presencia lo satisfaría. Un ángel era el símbolo de protección divina hasta el punto de que cuando Dios lo promete, le dice que por medio de él echará fuera las tribus que en ese momento estaban ocupando la tierra prometida. Por tanto, este ángel representaba una bendición, una protección. Sin embargo, Moisés no buscaba una bendición o una protección. La bendición es buena, pero la búsqueda del que bendice es mejor. Moisés no quería lo bueno, quería lo mejor. Dice la Biblia que si nosotros entendemos que Dios existe hola, papá, y que ese Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, eh, lo hay, Dios realmente hace algo a cambio. Él dice que Él galardona a los que lo reconocemos. Independientemente del galardón, lo que pueda significar que es un galardón, porque un galardón puede significar muchas cosas. En este momento un galardón puede ser, no sé, una medalla, ¿no? Probablemente de primer lugar o algo así, o un premio al empleado del mes o qué sé yo, algún galardón. Pero si nosotros entendemos
que Dios es galardonador de los que le buscan y de los que creen que le hay, entonces nosotros estamos teniendo mayor bendición para nosotros porque no estamos acudiendo, o bueno, no sé si alguno de ustedes en algún momento de la vida pues acudió a una cuestión de magia, de las cartas, de leer el tarot y esas cosas, pero yo sí he conocido, por ejemplo, mi mamá era mucho de eso, de que iba a eso y mi mamá la esperanza de ella era que la señora que le leía las cartas tenía que decirle lo que pasaba porque si no se moría, o sea, por ejemplo, Ámbar me platicó cuando nos conocimos que ella, si no veía, si veía que el horóscopo decía que iba a llover, no salía de su casa, porque para ella el horóscopo era lo que importaba y vivía así. Entonces, y esto es algo que no pasa con Dios. Dios realmente está aquí, como nos digo, está en cada espacio de los que estamos aquí reunidos, pero tenemos que hacerlo manifiesto, o sea, y la manifestación de la presencia de Dios de verdad solamente se atrae cuando nosotros realmente podemos participar con él de un diálogo y no un monólogo, ¿no? Porque eso pasa a veces cuando hablamos, sí, Señor, pues yo te doy gracias, te pido, y tú haces eso, aquello, aquello, por eso, y sí, gracias, Señor, amén, y ya, y se acabó, ¿no? A veces hay que entender esta parte del diálogo como algo que es una comunión que tenemos que tener con Dios. Esto es fuertísimo, dice, muchos líderes y ovejas desean tiempo con Dios, pero durante ese tiempo de intimidad suelen buscar más sus bendiciones que a Dios mismo. Quizás esta es la Mm. razón por la que tendemos a buscar a Dios más frecuentemente cuando estamos en necesidad que cuando las cosas van bien. Es como si le dijéramos a Dios que no lo necesitamos tanto cuando las cosas caminan bien. Entonces, en ocasiones, Dios tiene que permitir ciertas dificultades en nuestras vidas para poder volver a producir en nosotros el anhelo de estar con Él. Si así es como solemos buscar a Dios, debemos darnos cuenta de que no lo estamos buscando a Él, sino que procuramos sus bendiciones. Este tipo de discípulos se hubiera conformado perfectamente bien con la compañía de un ángel, pero Moisés, dice ahí, no, es un grave problema que los hijos de Dios se conformen con tan poco en su relación con Él. Si Dios solucionara sus problemas sin tener una relación íntima con Él, la mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos sin experimentar jamás su presencia manifiesta. Y aquí la idea es justamente esa, que nosotros podamos entender la manifestación de Dios, de su gloria en la iglesia. Y esto no se trata desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, de simplemente aparentar ser, sino como hemos visto, sino de ser antes qué hacer. No sé si alguien tiene aquí, vamos a pasar a otro punto. Antes de pasar a otro punto, un comentario, pregunta o algo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Charlie, nada más quería comentar algo sí, rápido con todo esto que estás diciendo y pues que es algo muy importante para nosotros del el entender que como servidores pues tenemos de alguna manera que ser guiados por el Espíritu y tenemos como que un mismo propósito, ¿no? O sea, que nuestro propósito y como decías al principio, que estemos realmente enfocados en realmente hacer la obra de Dios, ¿no? Que tengamos claro que el objetivo que queremos es realmente crecer como iglesia, ¿no? O sea, y yo no sé si esto les queda claro a todos, ¿no? Pero principalmente de este grupo de servidores es de quien esperamos que realmente nos apoyen, principalmente en oración, ¿no? Obviamente que hagan lo que tienen que hacer, que crezcan, que estudien, ¿no? Que busquen al Señor, que obedezcan principalmente, pero que nos apoyen en oración para que realmente pues la iglesia se haga autosuficiente, ¿no? Eso es algo que hemos estado platicando desde la serie que tuvimos de Todos Somos Parte. Y es algo que solamente quería comentar para que lo recordemos y para que lo tengamos presente, ¿no? Todos como servidores, ¿no? Que es una bendición tener a tanta gente, pues, dispuesta, ¿no? A servir, que pues no sea nada más servicio como lo hemos estado diciendo ahorita que estás platicándonos todo esto, que no sea nada más como para nosotros, sino que verdaderamente entendamos que es para Dios y que el objetivo principal que debemos de tener como iglesia, pues es ese crecimiento, o sea, alcanzar más gente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es lo que quería comentar. sí, pasó, sí, sí, Franco. A ver, sí que así es, sí, sí, porque realmente, bueno, cuando nosotros hacemos parte a una iglesia de este tipo, en específico de este libro,
Este, vemos que muchas de las personas que están sirviendo, no, su corazón no, simplemente no está ahí, ¿no? O sea, a veces es más como hemos visto al principio, ¿no? Que, pues que quiero que me vean, es que quiero que vean cómo canto, es que quiero que vean cómo toco, es que quiero que vean cómo predico, es que quiero que vean cómo recibo a la gente, o sea, y a veces son las motivaciones erróneas las que llevan justamente a que la iglesia se desvíe de camino y empiezan, y el enemigo no tarda y empieza a meter cizaña, como sabemos que lo hace, y ahí es donde todo empieza a tronar. Por eso es necesario que, así que podamos nosotros entender muy bien esta parte. No sé si alguien por ahí me puede apoyar con Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, antes de pasar al siguiente. Si alguien lo tiene, pues ahora sí que abra su micrófono y, y diga el A ver, versículo. aquí lo tengo. ¿Sí? Ezequiel Muy bien. Muy 22:30, bien. Reina Valera 60. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyase y no lo hallé. Muy ¿Está bien. bien? Sí. Ahora, permítame, a ver esta cita. Ahora sería ir a Juan 4:23 y 24. A ver, Juan 4:23. Yo, Charlie, Adelante, adelante. dice, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sí, así es. Entonces, esos son los versículos que marcan mucho lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Porque, o sea, en el sentido de que tenemos que ser imanes de la presencia de Dios. O sea, estamos hablando de ser un siervo de su presencia. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, que orara delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. O sea, ¿qué pasa ahí? Que Dios está buscando, dice, y busqué. Esta palabra buscar no está muchas veces de parte de Dios en un diálogo de la Biblia hacia el ser humano. No está más que estas dos veces. Así es expresado de esta manera. Luego dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Otra vez dice, busca que le adoren. Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, son dos ocasiones en las cuales Dios está instándonos a que nosotros lo busquemos y que nosotros realmente estemos en ese canal haciendo lo que tenemos que hacer, orando o adorando. Adorar no significa estar cantando, no vayan a confundir esa manera. La palabra adorar no solamente engloba en la creencia judía no solamente engloba a cantar, o sea, no es cantar simplemente, sino es que tanto tu vida está haciendo de olor fragante o agradable, porque es la traducción agradable a Dios. Ese es adorar con nuestros hechos donde estemos, porque a veces como que les digo, la desconexión a veces pasa de que aquí, yo sé que aquí en Ciudad de México no pasa, ni menos en Comunidad de Fe, pero hay personas que se salen de la iglesia y ya no son ni cristianos, ni creyentes, ni nada, o sea, sus lenguas, sus maneras de hablar, de comportarse, de actuar, no son nada cristianos. Y no solamente o sea, pasa a personas que empiezan, sino también a los que ya llevamos años. A veces sucede, ¿no? Que nos equivocamos y, chin, hice esto y ya la regué. Y nos damos cuenta que eso es así. Sí, padrino. Sí, Franco. Sí, gracias. Sí quería realmente comentar justo en este aspecto y principalmente para los que participan en la alabanza. Este punto lo hemos platicado muchas veces, de decir, si realmente vas a la iglesia, ¿no? Y levantas tus manos y cantas con el objetivo de adorarlo, pero no lo puedes adorar de manera personal con tu vida, en tu casa, con tu familia, ¿no? Con tu manera de vivir, con tu obediencia. Bro, eso no es nada. O sea, ir a la iglesia y cantar o tocar o aparentar algo, pues en realidad eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Por eso es que muchas veces vemos que el ministerio de alabanza y adoración, pues es un ministerio complicado porque
porque podemos caer fácilmente en eso, ¿no? Cuando en realidad lo que Dios quiere es que lo alabemos y lo adoremos con nuestra vida entera, ¿no? En tu cuarto, en tu intimidad, ¿no? Gracias, Charlie. Sí, sí, pues no, sí, sí, así es. Y ¿saben qué? Honestamente, les digo, yo ya he estado, yo soy maestro de música y llevo 25 años dando clases y me ha tocado en Campeche una iglesia grandísima de 6,000, 7,000 personas, grande, 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 donde los de la alabanza terminaban de tocar y como quedaba una plaza como a 5 minutos, se iban al cine a ver una película. Terminando la película, se regresaban a tocar al final a la iglesia. Ya ven que en las iglesias comúnmente tocan al final y ya se regresaban así como si nada a tocar. Y así muchas iglesias en Cancún trabajan, o sea, rentan músicos del mundo para tocar alabanza y adoración. Terminan de tocar, les pagan sus 500 varos, se van al bar y ya. O sea, algunos músicos creyentes, pues no se van al bar, ¿verdad? Pero se van al cine, ¿no? Como estos chavos de Campeche. Entonces, vamos a pasar con Robert y Susi, porque después de la arrastrada, pues ahora sí viene el consuelo y el camino a seguir de parte de Dios. A ver si, Robert, adelante, Yo adelante. quería compartir algo que lo he vivido mucho con los niños y las maestras también no me dejarán mentir, pero yo también creo que cuando estás en la presencia de Dios y buscas la presencia de Dios en tu vida, se refleja y los niños son unos expertos en ver a la falsedad en la gente. Entonces, algo que como servidor y en la parte de la enseñanza, pues debes enseñar yo siempre he dicho, ¿cómo aprendemos las personas? Con el ejemplo. Sí es importante platicarlo y decirlo, pero la principal manera en cómo van a aprender es viendo el ejemplo que tú das, ¿no? Porque como dices, uno puede decir, no, sí, tienes que amar a Dios, a tu prójimo, y a lo mejor saliendo ven que tratas mal a un hermano, tratas mal a lo mejor al que está ahí en la puerta de vigilancia. Entonces, sí es bien importante que, como dices, o sea, sea algo que busquemos la presencia de Dios porque eso nos va a transformar. Y eso es lo que va a también, en nuestro caso de las maestras, pues a enseñar, ¿no? Y impactar la vida en los niños. Sí, muy bien, sí, sí, justamente creo que por eso la Biblia dice, ¿no? O sea, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se va a apartar de él, o sea, porque no solamente se trata de una instrucción hablada, sino de una instrucción vívida, de una instrucción real, y esa es la forma, ¿no? Entonces, ya les digo, después de los cachetadonas que nos ha dado Dios, bueno, en especial a mí, porque honestamente, bueno, aquí les confieso algo, he estado estudiando el capítulo y digo, y yo les digo, Dios, Dios, muéstrame por favor, o sea, lo que vamos a ver ahorita. Muéstrame cuáles son mis debilidades, cuáles son, y de verdad Dios me respondió y me cayó todo el sopetón ayer en una conversación que tuve, y la verdad yo dije, ah, caray, digo, o sea, ¿para qué pido eso? ¿Para qué pido eso, no? Entonces realmente Dios siempre va a ser el primero en dar el paso para poder hacer que nosotros cambiemos, honestamente. Sería. Pero sí, vamos a leer, dice, sé un siervo que desea conocer sus caminos. Dice, un siervo de su presencia conoce su debilidad y su necesidad de Dios. Por eso la Biblia dice clarito que si sabemos que nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie nos es ocasión de caer, pues órale, machetazo, ¿no? Córtale, ¿no? O sea, no, porque sabemos, o sabemos, o sea, de qué lado más caliguana, o sea, más lo que ya tenemos más de 35 como mi padrino, Dani, Rodolfo, bueno, Manny no, tiene como 30 y Robert también está chavito, pero si ya somos grandecitos, ya, ya más de 35 ya sabemos qué somos, ¿no? Como adultos, como personas, desde hace varios años ya entendemos qué está pasando en nosotros, cuándo lo hacemos, cuándo no lo hacemos, etcétera, etcétera. Y dice ahí, Moisés no solo le pide a Dios que le muestre sus caminos, sino que le ruega que le haga conocer sus caminos. Dios tiene que hacer que nosotros conozcamos sus caminos porque de lo contrario jamás llegaríamos a conocernos. Esto implica que Dios tiene que revelarnos esos caminos o nunca seremos capaces de verlos por nosotros mismos. Yo les decía, yo estaba antier, Señor, pues, o sea, porque me dijo mi esposo, o sea, es que tú haces cosas que no te das cuenta. Y yo, ay, así como, ay, no creo que sea para tanto. Y tómala.
o sea, y es parte del crecimiento que uno, y de la petición que uno le pide, enseña tus caminos, órale, ahí te va, órale, sape, 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 y, y si duele, no, pero es parte del crecimiento, es parte de lo que nosotros tenemos que aceptar, porque tenemos que aceptar, conocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios, y saber que en esas áreas donde tenemos esa debilidad, solamente Dios va a poder fortalecernos, porque Dios es suficiente, sí, pero si nosotros no realmente lo hacemos ser suficiente, de nada sirve que lo sepamos. Adelante, Hatsiri. Yo creo que es importante agregar en esta parte que sí es importante aceptar, más bien orar y pedirle a Dios que nos muestre los caminos, que se revele ante nuestros ojos cuál es el propósito de lo que quiere que hagamos en esta etapa de nuestra vida o en ese día, ¿no? Depende cuál sea la dirección de la oración que tengamos hacia Él. Pero creo que también, además de aceptar esos cachetadones y estos jalones de orejas que a todos nos caen en todo el momento, en todo tiempo, cuando estamos obviamente alerta de escucharlo y de sus respuestas, creo que es muy importante también mencionar que es importante cultivar el carácter de Cristo para poder entender y para poder encauzarnos a ese camino, porque, o sea, una cosa es que yo entienda que todo el tiempo estoy recibiendo jalones de oreja, eh, me doy cuenta de las fallas y de los errores que tengo cuando tengo conversaciones con personas, lo que sea, pero si no cultivo el carácter de Cristo y no sé que, y no comprendo que es a través de la meditación y la lectura de la palabra, y así como ejercer la mayordomía de mi cuerpo, va a ser muy difícil que pueda ejecutar y recular cuando mis errores están mal. O sea, no nada más es, ay, ya me jaló la oreja, chin, tengo que poner más atención, sino cómo le hago para fortalecer mi carácter en Cristo y parecerme cada vez más a Él con los atributos que se me vayan dando a través del Espíritu Santo. Eso es un comentario. Gracias, Cassini, muy bien. Sí, Dios tiene que orquestar circunstancias en nuestra vida que nos obliguen a ir en su dirección, o siempre estaremos transitando por el camino equivocado. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con Isaías 55:8? Isaías 55:8. Isaías 55:8, nueva traducción viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Muy bien. ¿Alguien que tenga en la RB60? O por ahí, profe, si lo tienes. Aquí también, A porque ver. mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Sí, Moisés sabía que los caminos del Señor no son los nuestros. Por tanto, estaba interesado en conocerlos para poder servirlo mejor. Conocer los caminos de Dios es esencial para la obediencia. Nos llama la atención con cuán poca frecuencia algunos siervos de Dios no pedían para sí, no pedían cosas personales, teniendo la posibilidad. Incluso Cristo pudo haber pedido que en el momento en el cual estaba la gente persiguiéndolo, que les cayera fuego del cielo como pasó con Elías, ¿no? O que vinieran unos osos como con Eliseo, pero no hizo eso porque no era eso lo que él buscaba que Dios se manifestara. Entonces dice, Jesús nos aseguró que las cosas materiales que ocupan nuestras oraciones se darán por añadidura, mas buscad primeramente o busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a añadir. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros hacemos latente y patente y vívida esta palabra en nosotros, que se haga una rema en nuestro corazón. Rema es palabra que se hace como nuestra carne en nuestra vida, y es en ese momento donde nosotros realmente empezamos a vivir esas bendiciones. Muchas de las cosas, honestamente, y sí, creo que los que conocen el testimonio del trabajo de mi esposa, muchas de las cosas que tenemos ahorita las tenemos por añadidura, nunca las buscamos, llegaron solitas. Y a veces, cuando antes teníamos posibilidades económicas diferentes o hasta mayores, buscamos y nunca se logró, nunca se logró. Pero ¿qué hicimos ahora? Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todititito se ha caído, pero donde debe de estar. Un siervo dice de su presencia, realmente hace eso, reconocer la debilidad, su debilidad y su necesidad de Dios. Dice, Moisés deseaba conocer esos caminos porque tenía un anhelo de conocer más a Dios. Y por como siguiente punto, un siervo de su presencia, que esto está también buenísimo,
posee una sed continua de Dios. Esta última petición de Moisés es extraordinaria. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, porque una cosa es conocer los caminos. Yo que soy nuevo en la ciudad, bueno, ustedes que ya, bueno, la mayoría de los que yo son chilangos ya de años o ya viven aquí, son capitalinos, pues ya se la saben, ¿no? Ya saben cómo llegar a ciertos lugares, pero en mi caso yo, si no tengo Google Maps o si no aprendo las rutas, no me las sé. Y es lo mismo, o sea, uno puede transitar por esta ciudad tan grande sin conocer los caminos y se pierde uno fácil. Pero cuando uno conoce los caminos, pues uno sabe para dónde va y es lo mismo que pasa aquí. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Una vez que conocemos los caminos de Dios, es más fácil llegar al punto que queremos llegar. Si no, es imposible. Por ejemplo, dice, Dios había hablado con Moisés antes de cada una de las plagas que cayeron sobre Egipto. Moisés había pasado 40 días con Dios en la cima del monte Sinaí y hablaba con Dios cara a cara. Pero aún así Moisés, o sea, después de tener esa gran comunión con Dios, le dice, quiero que me enseñes tus caminos para conocerte mejor. O sea, nosotros podemos llevar muchos años en esto, pero no tenemos que perder que si llevamos 1 o 2 o 3 años o 3 meses o 4 meses o 5 meses o el tiempo que llevemos conociendo a Dios, no podemos dar por sentado que ya porque como ya sabemos un poquito de Biblia, ya tenemos todo ganado. No, porque en ese momento es cuando creo que más necesitamos realmente conocer a Dios, porque de los que realmente manifiestan una sed, como dice el Salmo, eh, 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 mi alma brama como siervo por ti, oh Dios, ¿no? O sea, realmente un siervo que está sediento, está buscando, ¿qué? Una fuente de agua, ¿no? En el bosque, en donde esté. ¿Y qué pasa? Busca el agua para saciarse y satisfacerse. Si no, no pasa. Nosotros a veces no tenemos esta sed porque tenemos nuestra vida tan acostumbrada a la humanidad que dejamos de pensar en Dios en ciertas ocasiones o en ciertos momentos. Y eso hace que nuestra vida de comunión realmente tenga esos puntitos de desconexión, como que, bueno, permíteme, Señor, ahorita tantito, voy al baño y regreso y ya. O permíteme, Señor, voy a ver tantito esa serie que yo sé que no te agrada, pero dame chance, ahorita vengo y ya. Y esos momentos, o voy a hacer esto, voy a hacer otro, lo que sea. Esos momentos de desconexión pues simplemente nos hacen olvidar que nuestra necesidad de Dios es más de la que nosotros podemos pensar. Por eso dice ahí, pero aún así el deseo de Moisés era insaciable por conocer al Señor. Y nosotros es algo que la verdad, no sé, yo sí peco de eso, que a veces sí siento que no tengo como que esa sed y tengo yo que buscar la manera de hacerlo. ¿Qué hago yo? En mi caso, yo sé que como dice mi padrino y muchos de nuestros amigos que nos conocen, a mi esposa y a mí, que hay momentos en los cuales no nos entienden y no comprenden por qué es que vamos a las misiones, a lugares donde no hay nada, donde nadie nos da ni un peso por hacer lo que tenemos que hacer y donde la verdad, o sea, estamos por fe, o sea, todo lo que hacemos allá, la comida, todo está por fe, o sea, no sabemos si va a haber o no va a haber comida o si va a haber mucha o poca, nosotros nos adaptamos a todo. Y para nosotros nuestro tiempo de misiones es como este momento de estar, ok, ya estuvimos sirviendo, estamos aquí, ahora queremos ir a lugares donde nos desafíes Dios para poder ir más allá de nuestras posibilidades y hacer cosas que están fuera de nuestra humanidad, pero sabemos que tú sí lo vas a hacer. Y ahí es donde Dios se obra y se manifiesta. Y entonces es donde ya estando rodeado de personas que no conocen a Cristo, que no hablan español, que hablan un dialecto y que tenemos que tener un traductor para poder entenderlos, la única forma en que nosotros podemos hacer que Dios se manifieste es a través de nuestros actos, de nuestra forma de vivir el cristianismo. Y eso es justamente algo que nos hace a nosotros todavía depender más de Dios y tener esa sed insaciable de su presencia. Adelante, padrino. Gracias, Charlie. Creo que esa parte es muy importante de, por ejemplo, estar dispuesto a hacer esas cosas, ¿no? A de repente, como ustedes que han tenido en sus corazones el irse de misiones a lugares así, en donde no hay, pues, comunicación y a la sierra y estas cosas.
pero lo que tenemos que entender es que todos de alguna manera pues tenemos ese mismo, esa misma misión, ¿no? La gran comisión nos lleva a tal vez no irnos a la sierra, pero vamos a estar rodeados de gente que no conoce de Dios y todos creo que estamos rodeados de ese tipo de gente, con nuestra familia, con las personas con las que trabajamos, Trabajo. con las personas con las que nos cruzamos en el día a día. Y esa es la misión, o sea, no deja de ser diferente, aunque tal vez Dios no nos esté mandando a la sierra, pues nos está mandando a la calle, en el trabajo, a las oficinas, a los lugares, con la gente a nuestro alrededor. Y tenemos que entender que tenemos que realmente la responsabilidad de compartir de esa misma manera, ¿no? Gracias. Sí, 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 padrino, así es. De hecho, eso es lo que, lo que toca, a lo que vamos, justamente. Porque a veces pensamos bueno, vamos, son misioneros aquí, no, pues, pues sí, sí, lo hacen, ¿no? Pero también, ¿saben qué? Nos ha tocado y nos tocó, o nos ha tocado en ocasiones, cuando fuimos la primera vez a la sierra, que fuimos 4 meses, y que realmente estuvimos a cargo de una iglesia, porque el pastor se tenía que ir de viaje y me dijo, como sabe que yo predico, pues quédate, predica, y de hacer cargo de la iglesia. Y honestamente, la verdad, híjole, por fin entendí a los pastores, o sea, a los pastores que había yo tenido al momento, como ahora sí que líderes espirituales de mi vida, porque, híjole, nos tocó de todo y nos dimos cuenta que es lo mismo, o sea, es lo mismo, allá en la sierra, aquí en Ciudad de México, allá en Cancún, en Ciudad Juárez, en Vallarta, en Nayarit, en Tabasco, en Veracruz, en Mérida, en todos los lugares que hemos pisado, es lo mismo. O sea, si nosotros no tenemos un desafío continuo personal de estar buscando a Dios en los momentos buenos, en los momentos malos vamos a tener, sí, a lo mejor un poquito más de sed, ¿no? Pero no vamos a tener la misma fortaleza que cuando lo hacemos por las buenas. Dice aquí, dice, la mejor ilustración de lo que acabamos de decir es la adoración de Caín y Abel. El texto de Génesis 4b 5a dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Claramente esto implica que hay formas de caminar con Dios que hacen que nos visite con su favor cuando hay necesidad, cuando tenemos, ahora sí que una vez me tocó estar frente de un sicario platicando con él y sabiendo que mi vida estaba ahí entredicho también porque él estaba pues mal de la cabeza, tomado, y platicar con él y así, la verdad, o sea, honestamente fue uno de los momentos que más he orado en la vida. Entonces, de verdad, porque sí, mire, la neta, o sea, se me juntó la familia, tuve miedo y yo dije, ay, señor, por favor, y estaba yo así, y ay, así, pero hay otros momentos donde tenemos paz y tranquilidad. Y también podemos hacer lo mismo, no es necesario que estemos en una situación tan extrema como para poder buscar a Dios, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que no lo busquemos solamente cuando tengamos necesidad, o sea, que no es un Dios que como los santos de los y católicos o como algunos otros ídolos de otras partes del mundo, de otras religiones, donde hacen mandas y piden y, ay, mira, sí, que no sé qué, o hasta el culto a la muerte, ¿no? Que tienen aquí también en algunas partes de México. No es así, o sea, es buscarlo en todo momento, en las buenas y en las malas. Dice, hay otras que hacen que nos tenga que visitar con su disciplina. Moisés tenía un deseo continuo de conocer más a Dios de tal forma que sus peticiones no procuraban la solución de sus problemas, sino que Dios le permitiera conocerlo mejor. Entonces, es una visión totalmente distinta. No es por necesidad, no es para pedir, Señor, pues que quiero que me des una camioneta del 2024, el 2025, perdón, y que esté así, 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 así. No se trata de rellenar una necesidad material, sino de hacer que una necesidad, Dios se convierta en una necesidad y que nosotros podamos tener esa necesidad, así como el siervo que clama por las aguas por beber, que también nosotros, nuestra alma clame por Dios y pueda estar conectada con Él de tal manera que podamos hacerlo presente en todos nuestros días. Si tuviéramos más deseos de conocerlo, quizá tendríamos menos problemas en la vida diaria porque Dios abriría nuestros caminos. El profeta Jeremías decía, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, del que me entienda y que me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor, en Jeremías 29, 23 al 24. Y esto es importante, el deseo número uno de Dios con sus hijos es que lleguemos a conocerlo cada vez más.
Yo no creo, honestamente se los digo de corazón, que Cristo haya muerto nada más para que nosotros estemos ahí cotorreando el punto en la iglesia, ¿no? O sea, no creo. O sea, yo no sé si ustedes a lo mejor puedan pensar que sí o a lo mejor que no, pero la perspectiva de mi corazón es que no, o sea, si Cristo dio todo, o sea, yo ¿por qué no voy a dar todo? O sea, si Cristo no se murió a todo lo que pudo haber muerto en este planeta, ¿por qué yo no? ¿Y por qué si él sí caminó como hombre y la verdad la libró porque estaba enfocado en que la presencia de Dios era importante y el propósito de Dios en su vida era importante, ¿por qué nosotros no? O sea, ahí es donde digo, a lo mejor no está tan cuerdo compararse con Cristo, pero bueno, vámonos más cerca, vámonos con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con Juan, que eran humanos, eran de carne y hueso, nacidos de hombre y de mujer, y aún así, ellos contando al apóstol Pablo, que era un asesino de judíos, se volvió del otro lado, ahora sí que del lado cristiano, siguiendo a Cristo, y escribió casi la mayoría de los libros que tenemos en la Biblia y que hacen que nosotros podamos tener realmente una renovación continua de nuestro ser, gracias a lo que Dios hizo en su corazón. Entonces yo no creo como decía Franco el otro día, que realmente el libro de Hechos se haya escrito nada más hasta donde lo vemos. O sea, como dice Franco el otro día, ¿cuál fue la frase, padrino? Que del libro de Hechos, Que no tiene fin, ¿no? que Que no tiene no fin exactamente. O sea, está continuando. de hecho había un congreso de jóvenes cuando yo era joven, iba a los congresos de jóvenes, que se llamaba Hechos 20, porque creo que de hecho nomás está hasta el 19, ¿no? ¿Sí? O algo así. O Hechos 22 por ahí. El chiste es que que decían ellos, el fin era que nosotros como jóvenes entendiéramos que el libro de Hechos no se terminó de escribir ahí, sino que continúa con lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros estamos haciendo en la historia de la iglesia en el año 2025 se va a estar escuchando y leyendo en los cielos o en un futuro, cuando ya llegue el momento de que la historia se recuente gracias a lo que nosotros los hijos de Dios hicimos. Entonces, pensemos por un momento, ¿cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que nos enseñara más de Él, que abriera nuestros ojos? ¿Cuándo? Por cada petición de estas, ¿cuántos cientos de peticiones le hemos hecho por otros motivos? Materiales tal vez, o que no tienen nada que ver con la presencia manifiesta de Él en nuestras vidas. O sea, realmente ahí es donde decimos, ah, pues sí, va, ah, pues sí, va. Te los digo honestamente, o sea, la semana pasada estábamos orando más por las necesidades de la cuestión de los campamentos misioneros que por que realmente Dios fuera nuestra fuente. Y sí, digo, cuando leo esto, digo, pues sí, la estoy regando. Entonces es donde yo digo, no, pues sí, no estoy haciendo algo bien. Y es donde podemos nosotros realmente entender que tenemos que corregir el camino. Después, para saber si Dios, dice, eh, se agrada de nosotros, necesitamos aprender a ver la oración como un ejercicio para aprender y experimentar intimidad con Dios y crecimiento espiritual, más que como un ejercicio para devengar beneficios, como dice algunos papás que tenemos hijos que oran, pues ya, ahora por el alimento, Timmy, ¿no? Señor, gracias por el alimento, que sabe siempre los cuerpos, en nombre de Jesús, amén. Y ya se lo sabe, ¿no? A Charlize igual, no, pues, Señor, gracias por sus alimentos, bendice las manos que prepararon, te damos gracias en nombre de Jesús, amén. Y ya, y ese es el contacto que ellos tienen. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros a veces también entramos cuando no pasa nada, cuando estamos así normales, no tenemos ninguna situación en contra, pues estamos tranquilos, estamos en una zona de confort bien padre, o sea, no, no hacemos nada más y nos mantenemos ahí. Y esa es el área peligrosa porque, pues oro la oración de los alimentos y es suficiente. Oro en la mañana porque todo nos vaya bien y ya se acabó. Pero no pedimos lo que dice aquí por tener esa hambre, esa sed de Dios que deberíamos de tener todos los creyentes. Un siervo de su presencia desea conocer la voluntad de Dios para obedecerla, porque de verdad hay personas, yo tuve compañeros de seminario en cursos, maestrías y diplomados que tomé de teología, donde la mayoría quería tener el papelito. No, mira, soy diplomado, soy un máster en esto, tengo mi maestría, tengo mi diplomado en teología hermenéutica, homilética e interpretación bíblica en divinidades, soy un máster, ¿no? Pero luego, o sea, eso no dice mucho de nosotros y a veces, desafortunadamente, nosotros nos desenfocamos y queremos conocer la voluntad de Dios, pero no por obedecerla, queremos conocer.
conocer. Tenemos hambre de conocimiento. Nos pica a veces, ay, quiero leer, quiero aprender. Pero, o sea, una cosa es conocer y la otra cosa es obedecerla. Entonces, la idea aquí es que nosotros como siervos debemos conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cristo les enseñó a sus discípulos que antes de hacer peticiones por sus necesidades personales, se enfocaran en la búsqueda de la voluntad de Dios. Sí, padrino. Perdón, Charlie, es que ahorita que estabas diciendo eso que me pareció muy importante, el tema de más que conocer más de la palabra, obedecer con lo que te está realmente indicando, ¿no? Me acordé de un himno que cantábamos en la iglesia cuando estábamos chiquitos que decía, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para no no, o sea, Órale, ese tipo de himnos. La verdad, yo los tengo en mi corazón porque mi abuelita era la que tocaba el piano, brother, en la órale. iglesia donde yo iba de chiquito. No sabes cómo me llena de gozo el día de hoy ahora entenderlo, porque cuando estaba chavito, la verdad, pues la oía y veía a mi abuelita y tal, y más nos regañaba por cualquier cosa, pero hoy entender esto, ¿no? Que tiene que ver más con obedecer lo que Dios te esté indicando, más que con conocer más, ¿no? Claro que es importante conocer más y estudiar y conocer mucho, pero principalmente, que es en donde yo creo que todos nos topamos, es en obediencia, ¿no? Y esa es la manera en la que realmente vamos a poder andar en la luz, ¿no? Perdón. Sí, pues no, muy bien, qué bendición ahora sí que tengas esa vivencia. Eh, la verdad, siéndoles honestos, yo he escuchado mucho y he leído mucho de lo que Dios quiere para nosotros en muchos libros, muchísimos libros, me gusta leer mucho. Este, y la Biblia me la he echado 2 veces de principio a fin, completita. Y honestamente, si me preguntan qué porcentaje de la Biblia está realmente en mi vida habitando, la verdad les puedo decir que yo creo que un 1% o 2%. Y eso está grueso porque es donde nos damos cuenta de lo poco que aplicamos a veces la palabra en nuestras vidas. Y como decía el padrino, cuando tenemos esto en el corazón, cuando realmente estamos creyendo que esto está siendo parte de lo que Dios nos llama a hacer, entonces nosotros lo hacemos de otra manera, con otro enfoque. Dice el libro, dice, en ocasiones la dificultad en medio de la cual nos encontramos es parte de la voluntad de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Sin embargo, con frecuencia le pedimos que nos saque de la dificultad sin nunca habernos preguntado si la dificultad es parte de su voluntad. Del mismo modo, a veces estamos pidiendo por santificación y se nos olvida que parte de la respuesta puede representar dificultades que no solamente responden a nuestra petición por santificación, sino que forman parte de propósitos que nosotros desconocemos, como fue el caso de Job. Y creo que están teniendo un estudio los miércoles de este personaje, ahora sí que siervo de Dios que vive una situación totalmente caótica en su vida, o sea, de repente se quedó sin nada. ¿Y qué dijo? Dios dio, Dios quita. O sea, lo que importa aquí es lo que Dios quiera, ¿no? Y a veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, se nos pierde que la cartera, que el celular, que las llaves, o una llave, o cualquier cosa que podamos perder. Y a veces le damos más valor a lo que perdemos material que a perder el momento o el tiempo como un momento como este, o el domingo, que debería ser un momento de Dios, donde Dios se glorifique y Dios se manifieste. Perdemos esos momentos y nos duele menos que perder una cosa material. O perdemos a lo mejor, no sé, un boleto de avión, o un boleto, o una rifa, ¿no? O sea, yo honestamente, sinceramente, no me gusta participar en las rifas, porque sí, yo sí siento que si yo sí no gano, pierdo. Pero muchas personas, no, es que lo importante es participar, y qué bueno que piensen así, pero pues yo la verdad sí creo que tengo que trabajar en esa área, pero nosotros a veces perdemos oportunidades de verdad divinas, o sea, doradas de Dios, y no nos importa más otras cosas. Dice, sin embargo, con frecuencia le pedimos que nos saque de la dificultad sin nunca habernos preguntado si la dificultad es parte de su voluntad. Dios nos quiere plenos, nos quiere
nos quiere llenos, nos quiere realmente siendo personas que estemos en plenitud con Él. Es lo que Él quiere. Y si algo no tenemos ahorita, por ejemplo, cuando yo era padre soltero, que todavía Ámbar no llegaba a vida de Charlize y mía, y yo tenía a Charlize como 2 años más o menos, y yo decía, pues señor, pues cómo, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo va a llegar la persona que pueda complementar mi vida, bla, bla, bla? Y estaba yo así. Y de repente me hallé que estaba ya enfocado en buscar una mamá para mi hija y una esposa más que buscar a Dios. Y ahí yo sí tuve que pedirle perdón a Dios y reconocí que como humano me estaba comiendo la carne. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame a estar tranquilo, a estar en paz contigo y empecé a tener mucha más comunión con Dios, que es lo que experimento ahora. Y desde ese momento aprendí algo súper tremendo que lo comenté en el mensaje de que compartí, el único mensaje que puedo compartir en Comunidad de Fe en Cancún, que una vivencia específica mía, que cuando yo pude conocer realmente un instante de Dios personal, fue cuando yo acababa de perder un bebé con la mamá de mi hija, que es la mamá de Charlize, y perdí, y era el segundo, sí era el segundo bebé que perdíamos. Y en ese momento yo todavía no era papá, Charlize obviamente no nacía. Y yo sí sentí una tristeza tremenda, creo que es algo que los que hemos pasado por estas situaciones vivimos, o sea, un duelo horrible y yo solo quería estar, agarré mi guitarra, me metí en un cuarto y me puse a cantarle a Dios. No sé ni qué le canté, no sé ni qué le toqué, no, no me recuerdo nada, solo sé que empecé a orar y empecé a cantar y eran palabras que surgían de mi corazón. Y esos 5 minutos que pasé, o no sé, para mí fueron como 5 minutos, pero probablemente fue más tiempo, no lo sé, estaba yo solo este, trajeron a mí este conocimiento que ahora puedo yo vivir en mi día a día, que es no necesito estar, digo, no, porque no sea necesario congregarse, porque eso es otra cuestión, pero no necesito estar en un concierto de Un Corazón, o no necesito estar en un concierto de Juan Luis Guerra, o de Miel San Marcos, para yo poder tener un contacto con Dios en una alabanza, o simplemente con mi voz, o con una oración. Y eso es lo que tenemos que valorar por sobre todas las cosas para que entonces realmente podamos nosotros entender que un siervo de su presencia desea conocer la voluntad de Dios antes de obedecerla. Yo en ese momento entendí la voluntad de Dios, que era esa, que yo sufriera este momento tan complicado para yo poder conocerle a Él. Y de verdad, aunque dolió, aunque fue complicado recuperarse, y después, obviamente, después llegó Charlize a la vida de su mamá y la mía, pero pude entender que ese momento, como dice la Biblia, que Dios hizo lo bueno y lo malo, para que nosotros entendiéramos que no hay nada después de él. Y todo lo bueno y todo lo malo está creado juntamente. Dice, incluso la cizaña y el trigo están creciendo a la par. Llega el fuego, se va la cizaña, se queda el trigo. Pero eso pasa, o sea, todas las cosas que suceden nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y la idea es entender esto, que el propósito de nuestras vidas es realmente ser esos imanes de la presencia de Dios en este instante que vamos a vivir en la iglesia, hora y media de 12:30 a 2 de la tarde, obviamente es toda la vida, pero en ese momento nuestra dedicación, esta preparación que estamos teniendo es para llegar enfocados el domingo y no dejar que el enemigo nos distraiga, bueno, es que estamos estrenando proyector, es que estamos estrenando bocina, es que estamos estrenando cámara, es que estamos estrenando iPhone, es que estamos, no, o sea, no se trata se trata de enfocarnos en que la presencia de Dios fluya a través de lo que hacemos. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se conecta. Pero es ahí donde a veces, te digo, como humanos nos afanamos, como Marta y María, y estamos buscando más el afán que realmente la presencia de Dios. Y es donde como personas y como siervos tenemos que entender que si deseamos realmente conocer esa voluntad, estamos nosotros realmente conectados con el propósito de Dios, porque dice, del mismo modo, a veces estamos pidiendo por santificación y se nos olvida que parte de la respuesta puede representar dificultades que no solamente responden a nuestra petición por santificación, sino que forman parte de propósitos que nosotros desconocemos, como vivimos, como fue el caso de Job. Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es forjada en medio del fuego de la prueba. Eso dice Pedro a sus seguidores. Alguien que pueda leer primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7.
ver, yo. Oye, ah, Ajá, ah, para- mucho más preciosa que el oro. ¿Sí me sí, escucho? a ver, como que se corta un poco. Sí. Ok, bueno, a ver, lo repito. Sí, mi yo. Preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Como que se cortaba. Jesucristo. Ok. ¿Alguien más que lo pueda leer por ahí? Profe, ¿no tienes por ahí? Sí. Profe. voy. 1 Pedro 1:7, Reina Valera 60, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es. Sí, entonces nuestra fe es probada y a veces son por situaciones que realmente son complicadas y tenemos que aprender justamente a eso, a entender que la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice y eso es. Pero a veces no es agradable ni para nosotros, ni es buena para nosotros, ni es perfecta para nosotros. Es solo por el propósito de Dios. Un siervo de su presencia disfruta de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. El resultado de andar en los caminos de Dios es nuestro descanso. Dice el libro que Moisés conocía el precio de andar sin la presencia de Dios y era un precio que no estaba dispuesto a pagar. Él, recordemos que en Egipto no conocía a Dios como tal y todo lo que pasó en Egipto, pues obviamente no lo quería volver a repetir, por eso estaba hambriento de que esos 40 años que había desperdiciado en Egipto no fueran como esos 40 años que vinieron después. Aunque creo que él tampoco sabía que iban a ser 40 años, pensaba que iban a ser 40 días, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí que un siervo de su presencia disfruta de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro, y se los digo de verdad de corazón, y siempre lo mencionamos, que cuando uno o cuando ustedes empiecen a experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, en ese momento van a disfrutar de las bendiciones que vienen de la mano de eso, porque realmente cuando uno empieza a ser probado por Dios, no crean que es nomás así porque Dios se dice, voy a probar, a ver, Mani, no, ahora sí, no, voy a probar, Miyoshi, no, o sea, Dios tiene un plan perfecto y eterno para todos, pero todos estamos en el proceso de santificación que hemos mencionado desde hace ya el primer capítulo, ya 4 capítulos antes lo hemos mencionado y es la parte que nosotros tenemos que empezar a entender que todo lo que pase ahora, todo, obra para bien, porque estamos llamados conforme a su propósito. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si nosotros no creemos que Dios esté llevando a la iglesia, porque a veces pasa, nos pasa como seres humanos. A veces, ay, no, pues que algo, es que esto pasa y la verdad, pues no, como que no me convence. O sea, pero no se trata de nosotros, no se trata de la iglesia en sí, de la congregación, se trata de la voluntad de Dios. Por eso, si el Señor, no creemos que el Señor esté edificando esta casa, esta iglesia, entonces estamos trabajando en vano. O sea, ¿para qué vamos? ¿Para qué nos congregamos? No, tenemos que creer que Dios está haciéndolo y creo que todos creemos y tenemos eso en común, por eso estamos aquí. La idea es que realmente podamos nosotros experimentar de estas bendiciones, porque de verdad se los digo de todo corazón, si ustedes empiezan a disfrutar de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios, todo va a venir así, miren, por añadidura. Van a llegar las cosas sin que nosotros las estemos buscando, porque de eso se trata. La Biblia dice, y estas bendiciones te alcanzarán, no dice, y tú vas a tener que andar como loco corriendo 40 kilómetros tras las bendiciones, no, dice, y las bendiciones te alcanzarán. Ahorita les paso el, el, la cita bíblica, pero en otras versiones y en la original, en la hebrea, dice que las bendiciones te arrollarán. O sea, imagínense que está así, no sé si les ha pasado, o quienes han ido a la playa de Cancún, así, y de repente llega uno lota y uno está papando moscas y moles, les cae la ola encima. Y dice la interpretación hebrea básica de la Torah que eso pasa, que llega y te arrolla la bendición, o sea, ni tú te lo esperas. Y es algo que nosotros sabemos que es de Dios, porque es algo que nosotros no pudiéramos haber logrado por nuestras propias fuerzas. Ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios a través de su voluntad y sus bendiciones. Entonces, realmente es como algo que tenemos que empezar a vivir. Y si no lo vivimos, pues yo de verdad los invito a que realmente puedan vivirlo, porque de verdad que es una bendición. Deuteronomio 28:2.
Estamos hablando del Pentateuco, de los primeros 5 libros que existieron en la Biblia, lo que los judíos veían todos sus días, toda su vida y todos los días desde que nacían. Dice, ¿alguien la tiene por ahí? Deuteronomio 28, Yo, 2. mm. Adelante, adelante. ¿Quién va? Adelante, Rodolfo, tú dale. ¿Sí? Bueno. Sí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sí, muy bien. Y ahora sí, ¿puedes leer el 1, el 28:1? Porque eso es importante, o sea, tenemos el texto, pero ahora vamos al contexto de lo que dice Dios. ¿El 1? 28. 1. Uno. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra a todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sí, o sea, realmente dice si obedeces, o sea, si realmente obedeces. Y nosotros a veces queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Y ese es el punto. O sea, no podemos querer o pretender que Dios nos bendiga si nosotros no hemos hecho un sacrificio real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y antes bueno, si quieres saber, Hatsiri, para antes de pasar a la cita. Sí, Hatsiri, adelante. Perdón, solo tengo una pregunta. Hay una parte justo que no sé si ya viene a continuación o ya se mencionó, perdón, pero donde dice que cuando no obedecemos, Dios nos puede retirar su ayuda. Ahí me surge una duda. ¿La gracia nos puede ser retirada la gracia o no nos puede ser retirada la gracia? La gracia es gracia, o sea, la gracia es algo inmerecido. Y realmente nosotros, no sé si les conté aquí en este grupo, que tengo unos amigos que son judíos mesiánicos, y ellos me decían que nosotros tenemos la bendición de estar bajo la gracia. Y la gracia lo que hace es que realmente está obrando en nosotros, aunque nosotros no la merezcamos. Y de eso se trata, justamente. Ahorita algo que me gusta mucho de los campamentos misioneros que hacemos con los jóvenes es que justamente practicamos esa parte de la gracia. Becamos ahorita estamos becando a 35 personas que no van a pagar un solo peso por estar en el campamento y estar haciendo lo que estábamos haciendo allá en el campamento misionero. No van a pagar nada y ellos no saben. Cuando ellos lleguen al campamento, a ellos se les va a decir, ustedes no van a pagar nada, porque así es la salvación de Dios. Tú no la mereces, tú no hiciste nada por estar aquí, pero Dios quiere que tú estés aquí. Y esa es la gracia. Es algo que no merecemos y que no se mueve porque sería, ahora sí, una desgracia que no tuviéramos esa gracia, ¿no? Sería algo que se escaparía de la voluntad y de la personalidad y la persona de Dios. La gracia no se va. Una cosa distinta es que nosotros estemos obrando en desobediencia y eso trae una consecuencia, pero la gracia no se va, la gracia siempre está presente para que sea latente que el sacrificio de Cristo fue así, por gracia. Adelante, Dani Boy. Pero entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿El favor de Dios? ¿Existe algo llamado el favor de Dios versus la gracia? O sea, en, eso que menciona Hatz de se pierde algo, pierde, más bien es como tú solito generar tu propia consecuencia, ¿no? Yo me acuerdo del primero, del segundo, sermón de Emilio que a mí me tocó escuchar dentro de la iglesia, que decía, cuando tú tomas una decisión, es como aventarte de un edificio. La consecuencia es que te vas a dar el guamazo, ¿no? Pero, eh, pues, o sea, puede ser redimido, puede ser perdonado, pero la consecuencia de los actos que ya tomaste es que vas a seguir cayendo, no vas a detenerte de la caída y sí vas a tener la consecuencia. Sí, ¿Va por ahí? sí, 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 padrino. Ajá, nada más quería comentarle, se pierde de alguna manera sus bendiciones, o sea, lo que nos perdemos cuando desobedecemos, ¿no? Cuando no obedecemos, cuando deliberadamente decidimos no obedecer, pues obviamente la consecuencia va a tener que ver con ya no tener las bendiciones que podemos recibir de Él, ¿no? La diferencia de eso es, pues obviamente si obedecemos, pues vamos a ser bendecidos de muchas maneras, de maneras que ni siquiera tenemos idea que vamos a poder ser bendecidos.
¿no? Pero eso viene a través de obediencia. La gracia tiene que ver con simple y sencillamente el regalo que nos da con a través de su Hijo Jesucristo de poder estar en su presencia, pero eso va a ser pues cuando llegue nuestro momento, ¿no? O sea, ahorita los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra que somos justificados por fe. Eso es su gracia, o sea, no nos lo merecemos. Ese favor, ese regalo no lo merecemos. Eso tiene que ver con su gracia. Pero ya el tema de obediencia, desobediencia, más va enfocado a bendición, ¿no? Sí, y la Biblia en la versión Dios habla hoy es una versión que me gusta mucho porque fue la segunda Biblia que tuve después de la Reina Valera 60. Y en aquel entonces, bueno, ustedes ya son tan chavos todos, ya ustedes ya vinieron con Biblia en el celular y eso, pero los que teníamos todavía el papel y la bibliota esa chonchota, pues sí vimos con alegría cuando nos cambiaron de la RB60 a la Dios habla hoy y a las demás versiones. Pero dice Deuteronomio 28 y eso es de verdad algo que de verdad hay que creer, porque si no lo creen, si no creemos en las promesas de Dios, pues entonces ¿en qué creemos, no? Entonces dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán Cuando tu benditos título tus hijos depende y de tus un flash. cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán temor. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que tus antepasados juró que te daría, y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo su trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestada a nadie. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir otros dioses y rendirles culto. O sea, realmente Deuteronomio 28 es de verdad una cosa llena de promesas que tenemos que creer. El problema es ese, que no las creemos. Si las creyéramos, no estaríamos en el problema que estamos. O sea, yo no sé qué clase de dificultades estemos pasando ahorita, pero a veces es por eso, porque no creemos. O sea, decía Marco, ¿no? Un día que algo bien simple que me dijo, sí, es cierto. O sea, ok, ¿estás preocupado? Pues ora. Y si lloraste, pues ya no te preocupes. O sea, es fácil, ¿no? Pero el problema es, no, es que, no, pues ahora sí que amamos la preocupación. Ay, es que, bueno, ya oré, pero ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y honestamente, a veces es un estado que personalmente a mí antes como que abrazaba, ¿no? Como que, ay, me gusta, pero ya me he dado cuenta que no es por ahí. Entonces, la verdad, si nosotros creemos que justamente esta parte, que un siervo de su presencia disfruta de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios, siempre va a venir implícita una bendición de todo tamaño, puede ser pequeña, puede ser grande. Eso que hemos orado por años y que no hemos logrado que suceda porque lo queremos con nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo va a obrar. Así, Cari, adelante. Bueno, a ver, retomando un poco lo que dijo Hackfiri y Dani, así como hablaste de las bendiciones, también está en el mismo Deuteronomio 28, están las consecuencias. Y en realidad, aunque no perdemos la gracia, porque el Señor es demasiado bello en ese aspecto, o sea, nos libró de la muerte, todo lo que nosotros hagamos en la vida es una siembra. Si siembras mal, pues cosechas mal. Si siembras bien, cosechas bien. Si eres obediente, cosechas las bendiciones, y si eres desobediente, cosechas las maldiciones. Pero siempre vamos a tener en el arrepentimiento, el Señor redime ese pecado y lo vuelve, como dice, para los cristianos todas las cosas no vienen a bien, porque aprendemos. Sin embargo, las consecuencias las recogemos. Así como David pecó,
y le dice, él le perdonó el pecado, pero le dijo, de todas maneras vas a tener una consecuencia. Entonces, sí, sí lo vamos a recoger. O sea, si desobedecemos, Dios en su misericordia nos va a reprender y nos va a castigar, o qué sé yo, como dice su palabra, el que ama reprende a sus hijos, ¿no? Pero también hay una enseñanza y nos redime para que nosotros podamos crecer y madurar y caminar el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes también, así como si orar y creer todas esas bendiciones que vienen, también tenemos que tener temor y temblor, porque ahí es donde radica el amor hacia Dios. Así es. Sí, justamente el lado contrario está marcado a través de Deuteronomio 15, 20, 28, 15. Ahí es donde vemos que ya vienen las consecuencias de la desobediencia. Y muchas veces, siendo sinceros, la mayoría de los creyentes vivimos recibiendo consecuencias diarias de nuestros errores, más que bendiciones. Se trata de justamente rectificar el camino, de no estar eso. Por eso estamos buscando encontrar el camino a tener una comunión cada vez más íntima con Dios, más personal, para que entonces nosotros en nuestra individualidad podamos glorificar a Dios y después ya podamos realmente, ya sea con nuestra familia, nuestra esposa, o en casa de nuestra familia o familiares, realmente ser esos instrumentos de Dios. Y justamente va esto, ¿no? Muchas veces los siervos están enfocados en que ellos sean el centro de atención o que ellos sean famosos y no en que Dios sea el famoso, que el nombre de Dios sea famoso y que Dios sea exaltado. Aquí lo que hacemos es justamente eso, y eso trae una consecuencia también, porque si nosotros nos hacemos el centro de algo, obviamente entonces el centro no es Dios, y cuando el centro no es Dios, entonces es cuando todo se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el fundamento debe de ser Cristo, y si la cabeza no es Cristo, entonces la cabeza, ¿quién es? Entonces aquí lo importante es poder entender esta parte de que un siervo en su presencia esté interesado más en la fama del nombre de Dios que en la propia fama. O sea, no es porque nos vean, no es porque nos distingan allá entre todos. Y bueno, eso creo que está claro, ¿no? Vamos al siguiente punto, que es un siervo de su presencia, desea la gloria de Dios y no la propia. Y es lo mismo, pero envuelto ahora sí que en una caja mucho más grande. Cuando nosotros queremos enfocarnos en que la gloria sea en nosotros, porque se los digo honestamente, así a mí como líder de alabanza en una iglesia sí me pasó, que era esa iglesia que les digo que era grande, me acuerdo éramos como 3,000, todavía éramos como 3,000 personas, pero empezó a gustar más el aplauso de lo y decía, no, es que la gente no aplaudió, es que la gente no esto, y los mismos pastores decían, ¿saben qué? Pues es que mira, si la gente no participa, pues regáñalos y que entren a cantar y a adorar, y es algo que nosotros en Comunidad de Fe desde Cancún no hacemos, nosotros no estamos, si se han dado cuenta los que vienen de otras iglesias o conocen, nosotros no estamos, sí, ahora cierra tus ojos y ahora levanta tus manos y cántale a Dios, no hacemos eso porque esto debe ser un acto que realmente sea voluntario. Y ahí es donde estamos en una prueba mucho más tremenda, porque de verdad, se los digo, en iglesias de otro tipo de alabanza, uno puede hacer un conciertazo de 1 hora, pero no puede haber a lo mejor una manifestación genuina del Espíritu Santo. Y aquí lo que buscamos justamente es eso. Nosotros desde la entrada, desde que la persona entra en la bienvenida, pueda percibir a Dios en la persona que le está dando la bienvenida. Que cuando entra y percibe el ambiente que está pasando, que sea un ambiente espiritual en el cual Dios esté glorificado y que se esté glorificando. No es solamente la excelencia musical la que nos mueve, porque a veces honestamente no, como hay domingos en cual la excelencia musical no nos acompaña, pero confiamos en que la presencia de Dios sí, y ahí es donde las cosas se empiezan a compensar, pero no podemos utilizar eso como pretexto porque tenemos que entender algo. Incluso en los
pastores esos que están predicando de la prosperidad y todo el rollo y de muchas cosas corrientes modernas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios a veces, están enfocados en eso, están metidos en ese discurso y tratan de llevar a toda la gente a ese camino para que la gente pues suelte dinero, qué sé yo. Pero nosotros no buscamos eso, por eso cuando estamos cantando no estamos, ahora sí que impulsándolos a que, órale, canten, órale, no, pues órale, cantan acá y ahora ustedes, no, o sea, no, se trata de que cuando alguien llegue, que voluntariamente pueda conectarse con Dios en ese momento y en ese instante pueda pasar, percibir, las personas puedan percibir la presencia de Dios y pueda suceder esto que buscamos, que realmente el servicio y la reunión esté basada en que Jesucristo, en que Dios sea el centro de lo que hacemos. No importa dónde estemos, si estamos con los niños, si estamos en la bienvenida, si estamos en la alabanza, si estamos dando las letritas para clic para pushándole ahí el botón para las letras, o estamos en el audio checando que se oiga bien, estamos siendo parte de eso, de que la gloria de Dios se manifieste y no la propia. O sea, no es que el pastor Franco se eche un solo de batería, wow, el pastor, pastor, Franco, Franco, no se trata de eso. O que acá se eche el Robert no solo acá de la guitarra, no. Bueno, que cuando den la bienvenida vean, no, pues ahí están las personas de bienvenida, y wow, qué bienvenida. No, sí, no, son expertas, deberían de ser entrenadoras de hostes de ciertos restaurantes donde nos tratan mal. Cosas así, ¿no? O sea, realmente no se trata de una cuestión personal humana, sino de que el Dios se manifieste ahí, de que nosotros seamos menos y que Dios realmente crezca, que menguemos nosotros para que Cristo se manifieste ahí, que es lo importante, en jóvenes, en niños, en alabanza, en cafetería, y es lo que se debe buscar por encima de cualquier otra cosa. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, luego de haber hablado allí con el Señor durante 40 días y 40 noches, dice, es lo que les mencionaba en el inicio, la piel de su rostro estaba tan resplandeciente que el pueblo no podía mirarlo y tuvo que cubrírselo con un velo. Esto está en Éxodo 34, 29 al 35. Vivir en la presencia de Dios transforma a aquellos que la experimentan. De hecho, el apóstol Pablo enseña en una de sus cartas que nosotros somos transformados contemplando el rostro de Dios y la forma de hacerlo hoy en día es pasar tiempo inmersos en su palabra. Estas fueron las palabras de Pablo a los Corintios, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Esto está en 2 Corintios 3, 18. Y ese es ese es el punto que nosotros queremos, ahora sí que suceda en la iglesia, que Dios se mueva. La iglesia no va a crecer porque oremos más o porque oremos menos, sino porque nosotros realmente tengamos una comunión genuina con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde ya nosotros no podemos engañar a nadie, donde nosotros no podemos decir, no, pues yo sí, yo soy acá, yo soy acá, iluminado de la tercera generación, no, nada que ver. O sea, nosotros ya, ahí es donde no podemos engañar, podemos engañar a la gente y fingir algo que no somos, pero a Dios no, a Dios definitivamente no podemos engañarlo. Y justamente, ya para terminar, pues vamos a ver solamente los caminos de Dios. Tanto que hemos hablado de los caminos de Dios, dice, el camino número uno de Dios es, los caminos de Dios son de santidad. Y justamente estamos viendo santidad en estos momentos en las prédicas de los domingos, y creo que Dios está haciendo un llamado a Comunidad de Fe Ciudad de México, porque coincide, o sea, o la diosidencia, como le llaman, está totalmente presente en que nos está llamando Dios a qué? A ser santos, a estar apartados para Él. Las primeras palabras que Moisés escuchó de parte de Dios fueron estas: Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y si queremos discernir la voluntad de Dios, tenemos que caminar en santidad. Yo iba a servir a una iglesia donde tenían ese versículo en la entrada y todos los que entrábamos a la iglesia teníamos que quitarnos los zapatos. Ya se imaginará el olor, ¿no? Todos así con los pies sudados ahí en Cancún a 42 grados, 40 grados y te quitas los zapatos y ay, nanita, la entrada parecía la entrada al infierno por el olor. Pero era para ellos importante que te quitaran los zapatos. Entonces, obviamente nos quitamos todos los zapatos. Pero, o sea, que tú te quites los zapatos no va a lograr nada porque no estás hablando de un hecho físico, sino del hecho de que si Dios está diciendo
Esto es tierra santa, habla de que nosotros tenemos que empezar a santificarnos. Entonces, la primera invitación, el primer camino de Dios que nos menciona esta noche es que el camino de Dios es santidad. Un pueblo santo refleja la esencia del carácter de Dios y eso precisamente fuimos llamados. Pero vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice así. Y existen dos formas de anunciar sus virtudes: proclamarlas, hablar, como nosotros lo hacemos en la alabanza, como lo hacemos cuando le hablamos a alguien de Dios, o reflejarlas. Cuando nuestras vidas reflejan poca santidad, indican que no conocemos sus caminos o no estamos andando en ellos. Y eso tenemos que hacerlo, o sea, reflejarlo. O sea, es reflejar o proclamar. Y si nosotros no reflejamos, entonces pues nomás no estamos conociendo sus caminos y no estamos andando en santidad. Los caminos de Dios, y esto está tremendo porque sí, los cuesta trabajo poder aceptarlo, los caminos de Dios son soberanos. Cuando Moisés fue llamado, inicialmente rehusó ir, no quiso. En ese momento Dios comenzó a mostrarle que sus caminos son soberanos. ¿Qué pasó ahí? Dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Quién ha hecho a la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Con esto Moisés debía comenzar a entender que si quería caminar con Dios, tendría que dejar de cuestionarlo, como decía Agustín, o San Agustín, como quieran llamarle. Contamos con la misericordia de Dios para nuestros errores pasados. Eso es misericordia. Contamos con esa misericordia para nuestros errores pasados, con el amor de Dios para nuestras necesidades presentes y con la soberanía de Dios para nuestro futuro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos, por esa soberanía que Dios tiene, decir, ay, no, Dios, pues la verdad yo no te voy a servir, porque es cuando menos, cuando más bien, cuando más nos utiliza Dios, cuando menos nosotros pensamos que, ay, no, pues es que yo pues la verdad no la voy a armar, no sé, no soy bueno para esto, no, a lo mejor no canto bien, no toco bien, o no hablo bien, pero es cuando Dios empieza sí, mijo, pues fíjate que no, papá, tú sí vas a entrarle porque tú sí eres capaz. Y es donde, ay, bueno, pues ya. ¿Y qué pasó con Moisés? Pues aceptó, ¿no? Obviamente, aceptó por las buenas o por las malas. Podemos hacerle preguntas a Dios cuando no entendemos, pero no tenemos el derecho de cuestionarlo. Mm, mm. Con cada una de las plagas que trajo sobre Egipto, Dios le confirmó a Moisés que sus caminos eran soberanos y mostró soberanía sobre toda la creación, actuando contra todos los dioses conocidos que tenían los egipcios. Cuando actuamos con rebeldía, demostramos que no conocemos sus caminos. Dios decide si nos acompaña en el camino o si se retira. Y lo que creo que necesitamos y queremos y nosotros debemos de hacer es que Dios realmente esté con nosotros. Y es lo que buscamos justamente con este libro. Y ahí seguimos con 3. Los caminos de Dios son de fidelidad. Aún en las peores circunstancias, Dios le recordó al pueblo que enviaría un ángel delante de ellos para hacerlos llegar a la tierra prometida. Abraham, Isaac y Jacob, Dios cumple con lo prometido, lo que comienza lo termina. La pregunta es si nosotros cumpliremos con lo prometido a Dios y a otros. O sea, esa es la pregunta. O sea, Dios está ahí, Dios es fiel, es omnipresente, es omnipotente, todo lo puede, todo está en todo lugar. Ahora es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿realmente nosotros vamos a cumplir con lo prometido? O sea, si ya le prometimos algo a Dios o hablamos o estamos leyendo, ¿cumplimos? Y eso es lo que nos toca. O sea, los caminos de Dios son de fidelidad, son soberanos, Él sabe lo que tiene y lo que va a hacer y son de santidad. Después de ahí viene, los caminos de Dios son inescrutables. Dice, de hecho, es exactamente lo que Romanos 11:33b dice. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Su sabiduría supera la nuestra. Él es quien escribe la historia y cuando le escribe, conoce el final desde el principio. Dios dirigió al pueblo de Israel en el desierto de modo que los puso frente al Mar Rojo, rodeado de montañas y con los egipcios a sus espaldas. Imagínense el panorama. O sea, está el mar y vienen los soldados. ¿Y qué dicen del pueblo? Pues ya valimos, ¿no? Ya nos va a cargar el payaso porque la verdad no la vamos a armar, no traemos armas, no venimos en zona de guerra, no podemos hacer nada.
Pero ¿qué hace Dios en su maravillosa soberanía y poder? Dice, Éxodo 13:18 nos dice que Dios fue quien nos hizo ir en esa dirección. Esa decisión resulta completamente ilógica a la luz de la razón humana, porque todos, ¿por qué por ahí pudieron irse por otro camino, por el desierto? Pero Dios la tomó porque Dios sabía que iba a abrir el Mar Rojo. Y cualquier dificultad, situación, circunstancia que estemos viviendo, debemos de estar seguros que Dios la puso ahí como nuestro Mar Rojo para que nosotros pasemos en medio de esas circunstancias y esa dificultad y prueba y podamos realmente lograr superar lo que está enfrente de nuestro. Porque a veces, como el Mar Rojo, Dios nos pone precisamente enfrente de esos tipos de barreras para que nosotros realmente podamos, ok, bueno, ¿crees en mí? Bueno, ahora después, vamos a hacer esto. Y ya, y cuando sucede, pues ya vemos que la voluntad de Dios es realmente buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Cuando queremos que Dios nos dé una explicación de todo cuanto haya de ocurrir, demostramos realmente que no conocemos sus caminos. Es increíble cómo ver después de 40 años caminando con Dios, el pueblo aún ni lo conocía ni conocía sus caminos. Por eso el paso del tiempo no garantiza el conocimiento de Dios, lo que hablamos al principio, sino la intimidad que hayamos desarrollado con Él. Esa fue la diferencia entre el pueblo de Israel completo y el papel de Moisés. Ahí dice algo interesante, el profe Rodolfo dice que es inescrutable según la Biblia, algo imposible de conocer. Lo inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer dada su complejidad, profundidad o misterio. Aquí lo importante es saber que esa parte inescrutable de Dios solamente la vamos a poder sortear si nosotros realmente tenemos una intimidad real con Dios. Y ya como reflexión final, los caminos de Dios son una representación de su voluntad y esta es un reflejo de su carácter. No podemos conocer sus caminos en su totalidad, pero podemos confiar en sus formas porque Él nos ha revelado su carácter en su palabra y específicamente en la historia que ha construido entre Él y su pueblo que está a nuestra disposición. Si Dios es el autor de nuestra historia y nosotros no conocemos la historia completa, porque eso es algo también que a veces nos meten como que en esa duda de que qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar, qué va a suceder. Perdón, profe, muchas gracias por la definición. Y estamos ahí, es que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar mañana? Y nos afanamos en eso, entonces no estamos realmente conociendo los caminos de Dios, porque recordemos que el camino de Dios nos lleva a tener una intimidad con Él. Dice, es lógico pensar que nuestra mayor búsqueda debe ser la búsqueda de su presencia. Por otro lado, no hay nadie ni nada en el universo que tenga la estatura de nuestro Dios. Él es el autor de todo lo que existe fuera de sí mismo. Además, en ningún otro lugar encontraremos lo que encontramos en Él. Perdón, redención, vida eterna, paz, gozo, significado, propósito, etcétera. En fin, podríamos hacer una lista interminable. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Una vez más, seguir sus caminos es seguir su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Al final de nuestros días, miraremos hacia atrás y concluiremos que nuestras vidas fueron bien vividas y estaremos satisfechos. Porque realmente, si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y buscándole la intimidad, tendremos la seguridad total de que estaremos siendo siervos que buscan su presencia. Y esa es la finalidad de este capítulo. Por eso, ahora sí que no andamos un poquito para aprovechar el tiempo, no andamos más en el cuestionario, porque la intención es que nosotros rompamos con el molde que tenemos a veces en la cabeza de, es que solamente en la iglesia podemos conocer, es que solamente cuando oramos, es que solamente cuando cantamos, no, es en todo momento. Y si nosotros desnudamos ese velo que tenemos y que hace que metamos a Dios en una cajita chiquita, entonces lo quitamos, lo rompemos, como pasó el día que Cristo, peor así que falleció en la cruz. Vamos a hacer realmente que la habitación de Dios sea toda nuestra existencia, que cuando nosotros realmente estemos en comunión con Dios, sea en cada instante, desde que nos levantamos, cuando estamos en el baño, cuando nos vamos a pillar los dientes, cuando vamos a comer, cuando vamos a dormir, o sea, todo, y que Él sea el centro. Como vimos, el orden, la cosmovisión, trata de que Dios, que Cristo sea el centro. Y si no, nosotros no podemos hacer que esto suceda, difícilmente van a empezar a pasar cosas diferentes en nuestra vida. Lo importante es que podamos
realmente ser un imán de su presencia, que cuando las personas escuchen o vean cómo actuamos, puedan ver a Cristo, a Dios, a través de nuestros hechos y nuestros actos, y que no tengamos que andar, ahora sí que buscando otros medios o valernos de tal vez del conocimiento que está en nuestra cabeza, sino de lo que nosotros vivimos en nuestro corazón y en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que nos rodean, para que Dios se manifieste. Creo que ya se los dije, pero la única forma que hubo de que mi familia empezara a congregarse, porque a mi hermana me acaba de decir hace 2 días que ya se empezó a congregar allá en Comunidad de Fe, y que ya empezó, después de casi 15 años de estar alejada del Señor, o más, creo un poco más, y de verdad fue esta, que la presencia de Dios se haga manifiesta en la vida de mi familia, de mi esposa, mío, de mis hijos, y ellos se dan cuenta y dicen, es que quisiéramos hacer eso que ustedes hacen, pero no podemos. Y les digo, no, es que tienes que hacerlo, pero tienes que estar en contacto con Dios. O sea, es la única forma en la cual puedes tú superar estas cosas. Y ya está su marido, que era católico de hueso colorado, y empezó a ir también. Y para nosotros son triunfos que tardaron, en mi caso, 20 años, 25 años para poder ver a mi mamá, y a mi hermana y a su familia asistiendo a la congregación, a una congregación. Vaya, gracias a Dios que es comunidad de fe, pero ya se están congregando. Y entonces ahí ellos se van a empezar a experimentar y a caminar sus propios, hacia sus pininos en Dios. Y me dijo, es que de verdad deberías de ver, tu sobrina no quería salirse del área de niños, le fascinó. Y entonces dijo su marido, bueno, si le gustó, pues entonces vengamos el otro domingo. Y se hace patente que la presencia de Dios está manifestándose en el salón de niños, y los niños quieren regresar porque Dios está manifestando ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el papá, pues si mi hija está a gusto, pues yo también quiero venir. ¿Y qué pasa? Pues entonces mi hermana se motiva y ya se hace una bola de nieve, y entonces empieza todo esto a suceder. Pero es necesario que podamos poner en el centro a Cristo, que realmente seamos siervos buscadores, y que seamos esos imanes de su presencia, para que entonces pues la iglesia crezca, que es lo que buscamos realmente. Obviamente ya vimos que hay que trabajar mucho, y espero que los cuestionarios, tanto el pasado, que lo vamos a dar ya con las respuestas, y que va a estar súper confrontador, porque sí les recomiendo que se echen una leidita con el capítulo y el cuestionario que les vamos a mandar, porque es prácticamente de muchas partes del capítulo, más de un 50%, por eso está larguísimo, pero para que ustedes lo puedan analizar y sobre todo reflejarse en eso, ¿no? Y que nuestro deseo es que de Franco, cuando platicamos de este curso, es justamente eso, que la iglesia crezca, pero que no crezca nada más en número, sino que crezca en espiritualidad, para que entonces el crecimiento realmente sea un crecimiento de parte de Dios, y no un crecimiento numérico que de poco serviría si no está en el centro nuestro Señor. Y bueno, padrino o alguien, no sé si desean decir algo o comentar algo. Hemos terminado. No, muchas gracias, mi Charlie. La verdad es que ha sido de gran bendición este estudio. Qué bueno que terminamos el capítulo ahorita, ya que ustedes se van a ir. No sé si van a poder conectarse el próximo martes o no. Pues es lo que estábamos viendo, padrino, pero pues Sí. sí que queríamos confirmar contigo para ver si mañana ya, para ver, porque me estaba diciendo el pastor hoy, al menos el de la comunidad de allá de Oaxaca, que se les cayó tienen un módem nada más, y Ah, que tiene, creo que 9 megabytes por segundo es la máxima velocidad que tienen en el pueblo, y la verdad no claro. sé cómo voy a estar, pero Va a pues vamos a depender ver, de eso. esperemos que ya se arregle. Pero en Chihuahua probablemente sí, sin problema, pero sí tenemos que checarlo bien para ver dónde vamos a llegar, al hospedaje donde vamos a estar, y ya lo comentamos bien, pero pues Bueno, ya lo platicamos, padrino. pues muchas gracias, mi Charlie. Qué bendición. ¿Alguien tiene algo que compartir o comentar? Quedaron anonadados todos. No, no, Ya se durmieron. se Nos durmieron. colgamos. Nos colgamos un poquito, pero qué bueno que terminamos el No, sí, esa capítulo. es la idea. Esa es la idea, porque es que este es, la verdad, creo que los capítulos más importantes de el doctor, cuando lo menciona algunos puntos ahí, es como parte de ya el complemento, pues, real de lo que tenemos que hacer en la iglesia. Y a veces las iglesias, lo menciona ahí en una parte, no hacen esto, y se dedican más vamos a hacer campañas para que crezcan, pero si no crece desde el interior, no hay un desarrollo real. Definitivamente, gracias, mi Charlie. Sí, Gracias a ¿no? todos por Entonces, conectarse. sí, Bendición. todo bien. Entonces, alguien puede orar, ahí está la niña Miyoshi. A la Miyoshi.
alguien que pueda orar, a ver, no se amontonen. Más, si quieres yo. A ver, sí, ok, va. Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor. Te damos gracias por la vida de Charlie y de Ámbar, Padre, que tú has puesto en su corazón, instruirnos conforme a tu palabra, Dios. Padre, te pido que, por favor, todo lo que hoy pudimos ver se quede en nuestro corazón y, sobre todo, Dios, lo llevemos a cabo. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas a nuestros pastores, Padre, y que podamos ser ejemplo para otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces Amén. ya, primero Dios, ahí es, a ver, seguimos Amén. pendientes. Ah, la foto. ¿Puedes tomar la foto, ñañita? Tú que eres la fotógrafa. Ah, ya. Se me fueron un montón. A ver, sonríen. No sé si Mel y Guri van a prender Ah, su cámara. No, si no, pues Ya ya se la. durmieron. Ya se Ya la- durmieron. dormidas. Una, sonríen. 1, 2, 3. Ya. Bien, muchas gracias, ñañita. Bueno, Sonreíste. Dios les bendiga. Entonces, ahorita les subo el cuestionario que está larguísimo, pero de verdad vale la pena que se lo echen, está buenísimo. Ahora sí que les va a ayudar mucho más a reflexionar y a recordar lo que vimos. Dios les bendiga. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Chicos, gracias. buenas Chao. noches. Bendiciones. Bye. Buen viaje, chicos. Gracias, Buen gracias. viaje. Oren por nosotros. Oren por Bendiciones. Gusto verlos a todos. Que Estamos descansen. orando. Bye, Cari.